Hola, en el transcurso de las clases desarrolladas hemos visto en primer lugar el sistema climático, hemos analizado sus componentes energéticos e hídricos y se ha realizado la primera integración que es climatología, que analiza la distribución de estos componentes energéticos e hídricos sobre el territorio nacional como clima argentino. También se han realizado clasificaciones climáticas. También se hizo una segunda integración de cómo esos componentes energéticos y componentes hídricos influyen sobre el crecimiento y desarrollo de los seres vivos, en especial de los vegetales, en el tema bioclimatología. En la clase de hoy, además de esos conocimientos bioclimáticos, se agregan los conceptos de que la producción sea rentable, que la producción esté ubicada en un sistema social y los aspectos tecnológicos involucrados. Por lo tanto, vamos a ver agroclimatología. Agroclimatología es el nombre de nuestra asignatura y por lo tanto trata de integrar todos los conceptos que hemos ido integrando acerca del clima y su repercusión en la producción agropecuaria. Los objetivos son distinguir las diferencias entre bioclimatología y agroclimatología y comprender el rol de la agroclimatología en la producción agropecuaria. La clase anterior, en bioclimatología, comprendimos que es una ciencia que produce y sistematiza el conocimiento. La bioclimatología lo que hace es determinar necesidades y tolerancia de las distintas especies vegetales y animales frente al complejo climático de una región. Produce conocimientos científicos con una utilidad que puede ser inmediata o no. En cambio, la agroclimatología tiene como finalidad primordial aplicar ese conocimiento bioclimático y resolver problemas de adaptación al ambiente climático de un cultivo, raza, actividades productivas, etc. Tiene un rasgo tecnológico referido al conjunto de procedimientos y técnicas que van produciendo información que contribuye al proceso de planificar, es decir, ubicar territorialmente los cultivos, pero también en las tomas de decisiones que se hacen en la empresa agropecuaria, momento de siembra, aplicación de plaguicidas, etc. Los conceptos de agroclimatología. Agroclimatología es la proyección geográfica de los conocimientos bioclimáticos para la valoración de los recursos productivos de un territorio. Provee una información agronómica específica. Un poco lo que hemos venido explicando. La agroclimatología considera el clima como una conjunción de factores y elementos ambientales cuya expresión ejerce influencia sobre la producción de especies de interés agropecuario. Define al agroclima. Interés agropecuario porque influye en especies animales que se pueden explotar como ganado ovino, bovino y también agrícola desde el punto de vista de los distintos cultivos que se realizan. La agroclimatología es una disciplina que estudia la combinación óptima de los factores clima, suelo, agua a través de cada etapa fenológica del ciclo del cultivo, buscando que se combinen adecuadamente en intensidad, duración, frecuencia y época de ocurrencia para obtener óptimos rendimientos económicos. Esta es la diferencia
con bioclimatología, donde lo que nos motivaba a los estudios era el conocimiento de la especie en relación a las condiciones ambientales. Aquí es estudiar el ambiente combinado en sus distintos factores y elementos para producir rentablemente la explotación de un cultivo agrícola o un tipo de ganado. Tenemos que distinguir dos conceptos: bioclima de un cultivo y agroclima. Bioclima de un cultivo es el conjunto de necesidades, tolerancias meteorológicas de todas las variedades y cultivares del mismo. Corresponde al lugar de dispersión geográfica mundial, donde se satisfacen sus exigencias meteorológicas y climáticas, creciendo, desarrollándose y perpetuándose a través del tiempo. En cambio, el agroclima es el conjunto de determinadas condiciones climáticas que en intensidad, frecuencia, duración y época de ocurrencia hacen posible la producción económica de un cultivo o de una especie en una región. Entonces, podemos observar la distribución territorial tanto del bioclima como el agroclima. En la mayoría de las especies o de especies de ganado, podemos observar que el bioclima, es decir, donde se satisfacen las exigencias climáticas para el crecimiento y el desarrollo del cultivo, es muy amplio. En cambio, el agroclima, donde la expresión climática hace que los rendimientos sean óptimos, es mucho más reducido. Pero puede ocurrir que en determinadas circunstancias, como la que se presentan en la gráfica, se satisface en el agroclima parte en la zona que corresponde al bioclima y mediante la satisfacción y tratamientos inductivos, protección contra adversidades, se logra ampliar la superficie del agroclima. Otra situación que suele presentarse es que el bioclima de una especie es reducido, pero el agroclima está muy, pero muy ampliado. ¿Por qué ocurre esto? Porque la explotación o la utilización agrícola no requiere alcanzar la etapa reproductiva. Se utilizan, por ejemplo, rizomas, tallos, hojas, etc. Es muy claro que en disciplinas como en horticultura, silvicultura, cultivos industriales, encontremos esta situación, que el agroclima tenga una distribución territorial más amplia que el bioclima. Podemos representar estas relaciones clima, desarrollo de los cultivos de las especies mediante este esquema. En un primer lugar, como lo hemos venido estudiando, tenemos los factores que determinan el clima, como los factores radiativos forzantes, los procesos de los componentes del sistema Tierra y los factores geográficos. Todos estos factores que determinan el clima hacen que se expresen con determinada magnitud las variables climatológicas que van a actuar sobre el desarrollo de la planta o del cultivo a través de las distintas fases como germinación, crecimiento, floración, polinización, fructificación y producción. Pero también en ese desarrollo de la planta o cultivo aparece la parte tecnológica, las prácticas de cultivo,
cómo siembran, el momento en que ocurren, distintos tratamientos que se realizan, finalmente la cosecha y también la etapa de comercialización. La agrometeorología, entonces, tiene relaciones muy importantes con la producción vegetal, es decir, cómo, dónde, qué. Nos estamos refiriendo a cómo se produce un cultivo, qué tipo de cultivo y las prácticas accesorias que se deben realizar. También tiene una amplia relación con la producción animal, ya que se puede determinar qué especies de animales son adecuadas para las distintas regiones. Por supuesto que la agrometeorología tiene relaciones estrechas con la fisiología vegetal, marcando situaciones de estrés hídrico, estrés térmico y estudiando conjuntamente la manera de resolver esos problemas. Tiene relaciones con la fitopatología y la entomología, que son ciencias que estudian la propagación de enfermedades o de plagas vegetales. Por supuesto, el estudio de las prácticas de riego, ya sean riegos complementarios o riegos contra determinadas adversidades. Relaciones estrechas de la agrometeorología con la conservación del suelo, ya sean los procesos de erosión hídrica, pero también procesos de erosión eólica, como ocurre en el sur de nuestra provincia. También, como ya se vio, en la determinación de las prácticas de preparación del suelo en momento de ocurrencia y en las construcciones rurales, ya sea para estabular especies animales o también en la construcción de invernáculos para aumentar la producción hortícola, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos de la agroclimatología? Planificar la utilización de los factores de la producción agrícola y ganadera. Desarrollar métodos para evaluar particularidades climáticas de un territorio y obtener así una distribución racional de los cultivos, como así también explorar las posibilidades de introducir nuevos cultivos y variedades también en áreas nuevas. Determinar zonas por su aptitud agropecuaria, zonas aptas y zonas marginales. Proveer bases objetivas para la introducción y mejoramiento de las técnicas de producción. Determinar cambios en las condiciones ambientales introducidas por el empleo de cortinas rompevientos, modificaciones hidrológicas, drenajes, etc. Estudiar los microclimas con el objeto de explorar las posibilidades de aprovechamiento agrícola, como también evaluar las factibilidades de su mejoramiento. Efectuar relevamientos mesoclimáticos, tales como los efectos de las exposiciones y valles, sobre todo en regiones con relieve orográfico importante. ¿Qué técnicas utilizan para realizar sus estudios la agroclimatología? En primer lugar, son estudios analíticos, paso a paso, cuál es la problemática, los factores más importantes, es decir, que el análisis debe ser exhaustivo. Cartográficas, cuando se dispone de material que revela cuál es la disponibilidad climática de grandes territorios, la agroclimatología usa de esa cartografía ya realizada. En las clases se van a desarrollar otras técnicas como determinar índices agroclimáticos, hacer taxonomía,
zonificadas y también modelos de cultivos. ¿Qué herramientas de análisis utiliza la agroclimatología? Como ya hemos visto en bioclimatología, la utilización de métodos estadísticos, es decir, hace uso de paquetes estadísticos computacionales como los que ustedes ya han ido estudiando en estadística. Pero también se trata de modelar y simular los procesos de crecimiento y desarrollo. Para ellos son necesarios lenguajes de programación y algunos programas estructurados. Y por último, los sistemas de información geográficos, muy de boga en estos momentos, donde se va superponiendo capas de información, mediante técnicas adecuadas, se determinan las aptitudes de distintas regiones para distintos tipos de explotación.